Hola, buenas noches, Dios te bendiga. Mi nombre es Jonathan Peinado y estoy muy contento en esta hora de poder estar aquí compartiendo contigo en la voz 100.3 FM. Y vamos a estar hablando de un tema muy especial que ya nos tiene aquí cerquitas acerca del Día del Padre. Entonces el Día del Padre yo creo que es digno de mencionarlo. Y el día de hoy no estoy solo aquí en cabina. Me acompaña un tío que le damos la bienvenida, ministro, que está aquí visitándonos en la ciudad de Chihuahua. Bienvenido, que Dios le bendiga. Gracias, bendecidos todos sean. Gracias por la invitación. Dios los bendiga. Gracias a toda la gente que se está uniendo a él y a los que lo van a escuchar quizás diferido. Que Dios les bendiga. Entonces yo creo que, como te decía en un principio, es importante siempre reconocer la labor que tuvo un padre en nuestras vidas. Yo creo que quedan los recuerdos, esos recuerdos de nuestro padre, los que un día lo tuvimos, que lamentablemente los tiempos de Dios, ¿verdad?, son perfectos y no son para siempre. Entonces nosotros le decimos a toda la audiencia, aprovechen el tiempo que tienen con sus padres, porque estamos celebrando el legado que nos dejaron ellos. Quizás muchos están celebrando la herencia, pero que aquí en lo terrenal puede significar riquezas materiales, incluso un apellido que nos han dado ellos. Pero más allá de todo eso, Deuteronomio 6, 5 al 7 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Sí, entonces ahí está directamente un mandato de parte de Dios para los padres, que debemos siempre hablar de Dios a nuestros hijos. Pero tío, usted ya ha vivido esas experiencias. ¿Cómo ha sido todo eso? Platíquenos. Y usted ya estuvo en ese papel de ser hijo. Cuéntenos cómo fue esa experiencia que tuvo con su padre, que en este caso fue mi abuelito. Amigos, Dios los bendiga a todos. La experiencia de tener un padre es una situación que hace que el hombre viva completo, porque la parte fundamental de la sociedad es la familia, y la familia nace precisamente de unos padres, de padre y madre. La formación y la educación la dan ellos dos, pero en cuanto a la carácter, en cuanto a la audacia, en cuanto al sustento, nos corresponde a nosotros como padres. Yo personalmente puedo reconocer que tuve un padre excelente, un padre muy amoroso, un padre muy comprensivo, un padre que buscaba el bienestar de sus hijos. Y recuerdo yo que en mi infancia mi padre no conocía a Dios, y entonces vivía conforme a las reglas del mundo. Sin embargo, él siempre subrayó o estuvo consciente de que Dios había de gobernar la familia. Bajo ese principio él se movió y él trabajó y él se esforzó y nos dio ese fundamento. Ahora nuestros hermanos nos unimos. De hecho, estoy aquí visitándolos en Chihuahua porque vine a verlos y a saludarlos y a estar con ellos y recordar un poquito las vivencias que tuvimos cuando éramos pequeños. Y siempre vimos que la mano de Dios estuvo con nuestros padres, con nuestros hermanos, a través de la enseñanza, a través de la experiencia salvífica del Espíritu Santo en los padres. Nosotros también podemos disfrutar de eso. Pero eso es tan importante, que nuestros padres hayan estado siempre pendientes de lo que el Señor decía. Tuvimos la hermosa bendición de mirar cómo mi padre aceptó al Señor, fue conociendo a Dios de manera gradual. Él no creía muy bien, era escéptico porque tenía su fe, que ya había sido enseñada previamente en sus años mozos. Pero cuando él empezó a ver la verdad que está en la palabra de Dios, la verdad que es Cristo, empezó a cambiar su forma de ver las cosas. Y empezó a cambiar también el trato con nuestros hijos, aunque nunca nos faltó su amor, aún estando él sin conocer al Señor. Pero una vez que Dios conoce, que el Padre conoce a Dios, es otra persona, es otro Padre. Es un amigo para sus hijos, es un amigo para sus hijas, es un amigo para su esposa. Recuerden que esto es bien importante, que el Padre esté fundamentado en las cosas de Dios, porque sería el guía. Los padres son los hombres que Dios puso en la familia
para que los demás sigan sus pasos. Entonces llega un momento en que nos van a ver, aunque no hablemos ni digamos nada, lo que hacemos, ellos lo van a ver. Entonces, si el Padre está lleno de la palabra de Dios, si el Padre está lleno del Espíritu Santo, ellos van a caminar en esos pasos, llenos del Espíritu Santo, buscando la sabiduría y la guianza de Dios. Entonces, es importante en nuestro tiempo que los padres tomen reflexión de esto. Son parte de la familia, digamos, los sacerdotes de la familia que les guían y conducen al grupo que está bajo su tutela, al bien o al mal. Según lo que hagamos, según lo que hablemos, según lo que digamos, nuestros hijos y nuestra familia van a seguir nuestros pasos. Entonces hoy en nuestro tiempo es bueno que reconsideremos qué es lo que estamos haciendo, de qué manera estamos pensando, de qué manera estamos respondiendo a las vicisitudes de la vida, a los problemas, a las dificultades, a los contratiempos que nuestros propios hijos tienen, nuestra propia esposa tiene. ¿Cómo respondemos a eso? Entonces es importante que tengamos en cuenta hoy en este tiempo, cuando el mundo busca su propio interés, busca su propio beneficio. Aún puede ser que el enemigo se infiltre en la familia y tengan también esta línea buscando su propio interés sin saber, sin pensar que somos el grupo que Dios quiere utilizar para llevar las bendiciones a toda la tierra. Entonces esa experiencia la tenemos nosotros como hijos, que nuestro Padre conoció al Señor, tuvo un cambio radical en su vida y nosotros lo experimentamos en nuestra propia vivencia. Vimos que Dios estaba guiando a mi Padre y que confiando en que la guianza del Espíritu Santo que había guiado a mi Padre nos iba a guiar a nosotros. Y esa fue la oración de nuestros padres y fue contestada porque nosotros todos servimos al Señor. Entonces por eso dice la Escritura, herencia de Jehová son los hijos, porque el Señor promete bendición a los padres que conducen a sus hijos hacia la bendición de Dios, a las promesas de Dios. Entonces es una bendición grande para los padres tener hijos, aunque es una gran responsabilidad. Pero es un gran honor tener a nuestros hijos cerca, hermanos, para implantarles la palabra de Dios, implantar la verdad que es Cristo Jesús. Sí, hermano, esa es la experiencia. Creemos que Dios está levantando hogares en nuestro tiempo para que proclamen estas verdades. Dentro de la familia se necesita tener a Cristo. Dentro del pensamiento familiar necesita tener valores, necesita tener honestidad, respeto, inteligencia espiritual, guianza del Espíritu para poder ir adelante y conduciendo a su familia para que ya cuando no estén los padres, ellos por su propia cuenta busquen la verdad y busquen a Cristo Jesús en sus decisiones, en sus propias familias. Así es, hermano Johnny. Así es el legado que tenemos que seguir, ¿verdad? Amén. Me llamaba mucho la atención lo que usted decía, que él tuvo un cambio radical, porque pues él siempre fue un hombre de fe. Amén. Que estuvo dirigido quizás por malas enseñanzas, ¿verdad? Pero siempre fue un hombre de fe que estuvo encaminado a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces sabemos que solamente hay un camino, que en este caso es Cristo. Amén. Y vemos cómo él, está esta historia, ¿no? Que él era de la religión tradicional. Y un día le dijo a un pastor que le habló del evangelio, le dijo, a mí no me vengas a hablar de tu Dios con tu Biblia cristiana. Si a mí me vas a hablar de Dios, háblame con mi Biblia. No voy a decir la religión, ¿verdad? Porque estamos al aire. Así es. Pero todos sabemos cuál religión, la religión tradicional. Entonces, ¿cómo vemos cómo Dios transforma el corazón de mi abuelito? Y a partir de ahí, pues nace toda la herencia, ¿no? Todos los hijos que han sido una bendición, que están todos plantados en los caminos de Dios. Y también, fíjese, tío, que yo tuve la dicha de tener un excelente padre también que me instruyó en la verdad. Y no solamente con palabras, porque es muy fácil decir las cosas, es muy fácil ser unas personas en la iglesia y ser otras personas en casa. Eso se ve mucho. Pero en el caso de mi papá, yo veía lo que él predicaba en la iglesia, era en la casa. Era un hombre totalmente apasionado por Dios, que amaba a Dios, que tenía su momento de intimidad con Dios. Yo me acuerdo que yo estaba más chiquito, ¿no? Y yo lo veía a él apasionado, leyendo la palabra de Dios, preparando sus sermones él predicaba casi siempre en los cultos de entre semana. Entonces él siempre estaba dedicado, también me acuerdo que cantaba de vez en cuando y estaba preparando las alabanzas que iba
a cantar antes de predicar. Entonces esos son recuerdos que siempre van a perdurar en mi mente, ¿no? Y sobre todo que es un ejemplo vivo de lo que significa un testimonio de un hombre que amó a Dios, y que ese legado sigue, ese legado continúa, porque créanme que yo pues quiero seguir los pasos de mi padre. O sea, la verdad, tengo mucho ejemplo todavía por seguir. O sea, tengo esas vivencias grabadas en mi mente, y no solamente en mi mente, porque hay muchas cosas que quizás ya no vamos a recordar, y quizás era muy niño, pero hay cosas que están guardadas en el corazón. De hecho, hay muchas vivencias que de hecho platicaba con mi mamá el día de hoy, y me decía, ¿vas a contar esto? Y yo le decía, no voy a contarlo, porque son cosas muy propias, son cosas muy personales que no me gusta divulgarlas al aire, ¿no? O sea, hay cosas que se comparten y hay cosas que no, pero lo que sí quiero compartir es que tuve un padre que amaba a Dios, y que gracias a eso, pues aquí estamos en los caminos de Dios. Estamos quizás en veces arriba, en veces abajo, en veces sufriendo, en veces en victoria, pero en veces estamos en valles. Pero Dios siempre nos ha sostenido, ¿no? Y como dice una canción de Marcos Vidal, que próximamente va a estar aquí estamos. Aquí estamos solamente por su misericordia. Entonces estamos hablando de esos ejemplos, esas vivencias. Y ahora yo les pregunto a todos los padres que están escuchando este programa, yo les pregunto, ¿cómo serás recordado el día de mañana? El día que ya no estés. Nadie tiene la vida comprada. Incluso quiero platicarte que cuando mi papá se fue entero. Se fue íntegro, él no tenía ninguna enfermedad. No voy a revelar obviamente los motivos de su muerte, pero se fue entero, se fue íntegro. Y esto te lo cuento para que sepas que nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe, muchas veces hacemos planes a largo plazo. La verdad, los cristianos no debemos hacer tantos planes a largo plazo, porque ya las cosas están cambiando, los tiempos se están apresurando. Cristo viene por su iglesia y no sabemos cuándo Cristo incluso puede venir a reclamarnos. Entonces yo te pregunto, ¿cómo vas a ser recordado el día de mañana? ¿Vas a dejar un legado? ¿Vas a dejar una herencia a tus hijos? Así es. Entonces, yo también recuerdo de mi padre que él, cuando empecé a leer la palabra de Dios, se empezó a asombrar de las revelaciones que yo le estaba dando. Y cuando estaba hablando precisamente de la idolatría, él empezó a leer y descubrir, porque él tenía muchas figuras de santos en nuestra casa. Pero cuando él empezó a leer la palabra de Dios, empezó a llegar la revelación de Dios. Y le empezó a decir a mi mamá, mira, le decía a María, mira María, aquí dice claramente. Y me tocó verlo, que él al recibir esas revelaciones, él lloraba. Él lloraba porque las revelaciones eran fuertes de Dios para su propio corazón, para su propio interior. En aquellas áreas donde no conocemos, amigos, Dios trabaja, Dios se mueve. En aquellas cosas que decíamos, esto está en lo correcto, esto es lo que se me enseñó, esto es lo que sé y esto es lo que creo. Allá en lo profundo del ser, pero Dios nos revela de pronto que no es lo que siempre has creído, sino que la verdad está en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Cuando lees la palabra de Dios, estás frente a la verdad. Cuando te enfrentas a Cristo en oración, estás frente a la verdad. Entonces muchas cosas que tú has creído que eran la verdad, te ponen frente a la verdad y descubres que no estabas en la verdad, porque la verdad es Cristo. Él te empieza a hablar y te empieza a decir, esto que creías está bien, esto que creías, esto no está bien. Aquí está la palabra. Entonces la palabra es un fundamento grande para que nuestros hijos nos vean, a los padres. Leer la palabra de Dios. Mi padre tenía esa costumbre de leer la Biblia y descubrir las revelaciones gloriosas que hay en ella. Esa debe ser nuestro deseo para los padres de nuestro tiempo, que las revelaciones de Dios lleguen a través de su palabra, a través de la oración. Ya no es tiempo de estar distraídos en otras cosas. Es tiempo de que nosotros nos acerquemos a Dios para que nuestros hijos sigan nuestros pasos. Viene este día del Padre, tendremos, sí, la bendición de tener a nuestros hijos cerca, celebrando quizá, un regalo quizá, pero el mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es el consejo de servir a Dios hasta la muerte, porque solo así van a tener vida eterna. Y ese será nuestro deseo siempre, que nuestros hijos sirvan a Dios, porque ahí está la felicidad del hombre. No es el dinero, no es la fama, no es el poder, no es la riqueza, no, es Cristo Jesús.
Siempre será, según la palabra de Dios, la felicidad. Y lo podemos asegurar no solo porque dice la palabra de Dios, sino porque estamos viviéndolo, estamos sintiéndolo. No nos lo han platicado, lo hemos visto en carne propia. Así que eso quisiera ver yo en mis hijos siempre, que sientan en carne propia la bondad y la gracia de Dios en sus vidas y sus hogares. Así es. Y como dijo Josué en la palabra, ¿no? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces está habiendo aquí una entrega. Dios, Señor, te entrego mi casa, te entrego mi familia. Y es bonito eso porque aparte dice otra parte en la Escritura, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces aquí vemos una promesa divina, una promesa que se hace latente y que se ha cumplido, ¿no? En nuestra familia. Como vemos que Dios no solamente rescató a nuestros padres, sino que también eso abarcó a nuestra familia, ¿no? Entonces eso, la verdad, es un regalo hermoso, la salvación. Porque quizás muchas veces podemos descarriarnos, todos tenemos nuestros periodos de rebeldía, quizás de que me alejo, quizás que estoy aquí, estoy allá, pero Dios ha prometido que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Amén. Y una de las cosas que nos inculcaron, por ejemplo, nuestros padres, ¿no? Desde que somos pequeños, desde que nos llevaban a la iglesia, lo primero que se nos enseñó fue amar a Dios. El amor a Dios, yo creo que son de las partes fundamentales de la enseñanza de nuestros padres en la vida. En este caso estamos hablando de nuestros padres, ¿no? Nuestros padres terrenales que nos enseñaron también la fe, tener fe en Dios, tener confianza en Dios. Quizás nuestros papás terrenal muchas veces nos vio tristes, nos vio desilusionados y nos dio una palabra: hijo, esto va a pasar. Y es bonito cuando podemos sentir ese abrazo de un padre, ese abrazo de ese padre terrenal. Y quizás yo me acuerdo cuando tuve un logro ministerial así a temprana edad, la verdad que para mí fue muy grande. O sea, la verdad nunca había hecho nada para el reino, pero cuando la primera vez que tuve algo así significativo en mi vida, mi papá me dijo: estoy orgulloso de ti. Y la verdad, esas palabras, créanme que perduran en mi corazón. Y la verdad me dan gozo, me dan felicidad, porque dije, bueno, tan lo menos mi papá vio mis pininos, ¿no? Apenas en el ministerio, apenas cuando estaba creciendo en Dios. Y son palabras que, aunque tú sean pequeñas, puedes expresárselas a tus hijos. Padre que me estás escuchando, nunca menosprecies una pequeña palabra. Siempre dala, porque nunca sabes si va a ser la última palabra que ellos van a escuchar de tu boca. Entonces yo creo que siempre... Y quizás tú dices, bueno, yo nunca tuve el abrazo de un padre, nunca tuve esas palabras de aliento, esas palabras de ánimo de un padre. No sé de qué me estás hablando, pero hay un Dios que está en los cielos y Él nos da el regalo de la salvación. No solamente Él nos hizo hijos de Dios, o sea, tenemos que creer en Dios, y aparte Él nos da la dicha de poder llamarlo Padre. O sea, qué hermoso regalo, que no solamente somos siervos, porque de hecho somos siervos, ¿no? Dice la palabra que somos siervos de Dios, pero Dios va más allá y Él nos dice hijos. Entonces tenemos ese derecho de poder llegar ante el trono de Dios, poder decir, Abba, Padre, aquí estoy, Señor, ante ti, y poder recibir ese abrazo, poder recibir ese consuelo de parte de Dios, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida, y Dios puede restaurar tu casa, Dios puede restaurar tu matrimonio, puede restaurar tu relación fracturada que tienes con tus hijos, porque la verdad los hay. Vemos tantos casos de gente que está en relaciones fallidas con sus hijos, pero hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación, hoy es el día donde Dios puede rescatar del hoyo tu vida. Amén. Siempre Dios quiso que el mundo conozca el amor de Dios. Y uno de los amores que más se acerca es los padres hacia los hijos. Somos imperfectos los padres, y las madres también somos imperfectos. Pero como amamos a nuestros hijos, de la manera que los amamos y les hemos mostrado el amor de Dios, es lo que más se asemeja. Aunque seamos imperfectos, Dios nos da ese amor incondicional para nuestros hijos. Dios nos da ese amor donde no pide nada, solamente lo da. Y ese es la Escritura dice, no atesorarán los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Nosotros tenemos que tomar lo que es de valor, lo que es rico, lo que es valioso, para darlos a nuestros hijos. Y debemos descubrir en el Cristo que el valor, lo valioso no es el dinero, lo valioso no es la fama, lo valioso no es el poder. Lo valioso y lo precioso
es el amor de Dios, porque ese nunca se acaba, ese nunca se va. Dios prometió estar con nosotros. Entonces, a través del amor de Dios seremos unas personas ejemplares, seremos unos padres ejemplares. Decía nuestro hermano Johnny que una palabra de aliento, esa no la detenga nunca, porque si usted la tiene es porque Dios se la dio para que la dé, no para que la retenga. Si usted siente decirle algo bonito, positivo a sus hijos o a sus hijas o a su esposa, dígaselos, porque esa frase o esas palabras no son suyas, son de Dios, que Dios se las envió para que las vierta sobre las personas que las necesitan. Y si alguien tenemos obligación de darles eso, es nuestra familia, porque Dios nos dio a esa familia. Dice la Escritura que nuestros hijos son como saetas en manos de valiente. Entonces son nuestras, pero tenemos que darles filo, tenemos que tenderlas, tenemos que valorarlas y tenemos que decirles que son importantes. El Señor nos dice constantemente: yo te amo, hijo, yo estoy contigo. Usted también hágalo con sus hijos, también hágalo con sus padres. Yo lo recibí de mis padres. Yo también recibí ese ejemplo. Yo me acuerdo que me acercaba a mi padre y luego me abrazaba. Le quería contar cosas y decía: sí, papá, me siento así triste, o me siento, ya sé, mijo, pero así. Como que sentían ellos, como que tenían la capacidad, Dios le da la capacidad al padre de entender un poco el corazón de los hijos. Y es cuando nacen las palabras de aliento, es que decía nuestro hermano Johnny. Cuando usted entiende la mentalidad de su hijo, el sufrimiento o el dolor de su hijo, la confusión que esté pasando, cuando usted entiende eso, usted recibe una palabra de ánimo. Nunca la detenga, porque es lo que Dios le dio para dar a su hijo, precisamente en ese momento. Cuando Él necesita esa palabra y usted la recibió, es para eso, para que la use. Y Él la necesita. Y la va a usar también con sus hijos y sus propias generaciones. Y la va a usar también en nuestro tiempo, porque lo que nosotros recibimos de Dios hay que darlo. Hay que darlo, sí, porque para eso se nos dio, para repartir, para impartir bendición, para llevar gozo, para llevar misericordia, para llegar el Evangelio de Cristo, que es buenas noticias. Y sobre todo para nuestra familia, las personas que nos aman y que nos siguen de cerca nuestros pasos. Todo lo que usted haga y todo lo que siga, amado padre de familia, está viendo por sus hijos. No se lo van a decir, solo lo van a ver y lo van a sentir. Amén. Y es muy importante eso que usted menciona. Y hay que mencionar también que muchas veces en esta cultura que tenemos, el padre muchas veces ese trabajo se lo deja a la madre. Que el hijo quiere un consejo, pregúntale a tu mamá. O una pregunta difícil, ¿qué le dice el papá al hijo? Pregúntale a tu mamá, ¿no? Así como que para lavarse las manos. Y muchas veces el hombre dice: no, es que yo no puedo dar ese amor. Quizás yo me siento una persona dura, soy una persona, no sé, no tengo la sabiduría. Pero realmente debemos acercarnos a Dios, porque Dios es la fuente de amor. Dice la palabra que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, yo creo que nosotros debemos de abastecernos de esa fuente que nunca se va a acabar, que es el amor de Dios. Y créanme que cuando usted se acerca a su hijo, no va a hablar usted, no le va a dar un consejo. Quizás el mundo da muchos consejos hoy en día. Hay muchos programas de autoayuda, muchos libros de autoayuda. Está bien, pero nada se va a comparar con el consejo sabio de la palabra de Dios. Y ese consejo sabio viene directamente inspirado por el Espíritu Santo. Que ese Espíritu Santo va a fluir a través de usted. Cuando usted hable con sus hijos, el Señor le va a dar sabiduría para hablar lo que tenga que hablar en ese momento. Entonces nunca menospreciemos dar una palabra a los hijos, ¿verdad? Que en un futuro también espero también tenerlos, ¿verdad, tío? Pero ustedes pues sí, ya los han tenido, ya han experimentado, ya tienen experiencia. Entonces, pues muchas gracias, ya estamos concluyendo. Conclusión, tío, para concluir el programa. Pues felicidades a los padres en estos días que van a ser su día. Solamente te recomendarles que pongan a Dios como el centro de la celebración. Si usted va a estar con sus hijos, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por sus hijos. Díganle que agradezcan a Dios por su padre, por su madre, y que puedan servir a Dios en gratitud a todas las bendiciones que reciban. Y que podamos dar un buen ejemplo, porque nos están viendo nuestros hijos. Y que sean muy felices y que busquen la guianza de Dios en todo lo que hagan, en todas las decisiones importantes o no importantes, sea Dios quien les dirija. Ese es mi deseo, que Dios los bendiga. Amén. Y bueno, la conclusión que yo les doy, el consejo, es que pedirle a Dios sabiduría para ese legado, pasarlo de generación a generación. No te lleves ese legado, no te lleves
esos consejos de la tumba, transmite la palabra de Dios, no como el pueblo judío, que el niño judío desde pequeño se le enseña la escritura. Entonces nosotros yo creo que debemos hacer lo mismo, porque es un mandato de Dios, ¿no? Que nos enseñó la palabra de Dios en Deuteronomio 6 del 5 al 7, donde dice, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Entonces siempre yo creo que cuando estemos en nuestra casa, cuando estemos comiendo, va a ser un tiempo perfecto para hablar y contar las maravillas que el Señor ha hecho con nuestra vida. Entonces dice también un dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces en la Biblia, la verdad, está repleta de historias que Dios quiere que nos conozcamos para que aprendamos a andar por sus caminos, ¿verdad? Y no equivocarnos, porque equivocarse es bien fácil, pero si estamos tomados de la mano de Dios, créanme que van a instruir a sus hijos de la mejor manera. Amén. Entonces, gracias a toda la gente que estuvo aquí sintonizando este programa. Gracias a mi tío José Luis de Ávila por esta invitación que nos aceptó. Que Dios lo bendiga y pues nos vemos próximamente. Que Dios le siga bendiciendo. Y ahí pues esto sería todo. Nos vemos el próximo viernes en su programa Jesús aquí y ahora a las 8:30. Que Dios le bendiga y que pase un excelente día del Padre alrededor de toda la gente que lo ama, con sus hijos, con su familia. Y si no está con ellos, pues usted sabe que Dios está con usted. Entonces, reciba la paz de Dios. Bendiciones.